Por si no la viste o por si acaso te la perdiste, hoy te resumo todo sobre Minecraft 1.21 Update, que fue presentada hace unas horas en la Minecon 2023. Muy buenas a todos y sean bienvenidos. Antes de iniciar, le envío un saludo muy especial a quienes comentaron en el video anterior, y recuerda que si tú quieres ser saludado puedes dejar un comentario con la frase Minecraft 1.21 o salúdame. También puedes dejar tu buen like para que este canal siga creciendo. Sin más introducción, comencemos. Para iniciar les comento que al igual que ocurrió con la versión 1.20, la 1.21 aún no tiene nombre definido, o por lo menos no fue revelado en la Minecraft Live. Pero esta versión estará muy centrada en el combate y exploración, por lo que posiblemente sea un Combat Update. Aunque claro, eso tan solo es mi opinión. De igual forma, lo que nos presentaron durante la transmisión no es todo el contenido que traerá Minecraft 1.21, pues los desarrolladores han dicho que darán más información y detalles a medida que transcurra el tiempo, así que de momento les enseñaré todo lo que nos han revelado en esta ocasión. Un gran anuncio es que Minecraft 1.21 agregará una nueva estructura con diferentes mecánicas y características, que tiene por nombre Trial Chamber, lo que en español se traduce como sala de juicio, la cual se generará dentro de las cuevas y será tipo como una mazmorra llena de trampas, habitaciones, pasillos, cofres con botines, enemigos y nuevo contenido, pues estas dungeons están conformadas por varios bloques nuevos e incluso nuevos mobs. Algo a destacar es que las generaciones de estas estructuras varían mucho, por lo que cada sala de juicio sería diferente a las demás. Podemos apreciar que las mazmorras están construidas principalmente con bloques de cobre y toba. Así pues, tenemos nuevas variantes de estos dos bloques, como lo son las bombillas de cobre, un nuevo bloque que se oxida al igual que sucede con el cobre normal. Además, estos bloques emitirán luz que varía dependiendo de su oxidación. Por ejemplo, si el bloque está muy oxidado, emitirá menos luz y viceversa. Lo bueno es que podremos eliminar la oxidación utilizando un hacha. Además, también se puede encerar con un panal para conservar su oxidación actual o evitar que se oxiden las bombillas. Por otro lado, también tenemos las rejillas de cobre, puertas, trampillas y un bloque de cobre que aparentemente está cincelado con unos diseños muy únicos. Todo esto se podrá encontrar en las salas de juicio, aunque no sabemos si también agregarán su crafteo o serán bloques exclusivos de estas estructuras. Además, también añadirán nuevos bloques de tolva pulida, toba cincelada y ladrillos de toba. Estas dungeons se conforman por distintas habitaciones. En algunas encontraremos trampas, decoraciones o cofres, y en la habitación principal, o mejor dicho la más importante, hallaremos un nuevo tipo de spawner llamado Trial Spawner, que brilla en la oscuridad y que solo se generará en las salas de juicio, permitiéndonos así vivir nuevas y emocionantes aventuras dentro del juego, pues estos spawners son completamente diferentes a los demás. En primer lugar, son extremadamente difíciles de romper, ya que están diseñados para que tengamos que superar oleadas de enemigos, pues deben saber que estos spawners no generan mobs infinitamente, sino que lo hacen por oleadas. Cuando hayamos derrotado una oleada de enemigos, este spawner tendrá un tiempo de enfriamiento, lo que significa que no generará más mobs durante un lapso de tiempo limitado. Además, al completar una oleada obtendremos un botín con diversos objetos. Pero una mecánica muy interesante y emocionante es que este spawner está nivelado para el modo multijugador, ya que la cantidad de generación de enemigos que generará varía según el número de jugadores que haya. Por ejemplo, si hay 4 jugadores, la cantidad de mobs generados por el Trial Spawner será mayor, a diferencia de si vamos solos o si van 2 jugadores, etc. Para explicarlo de una mejor manera, básicamente sería: entre más jugadores hayan, más aumenta la dificultad, ya que generará mayor cantidad de enemigos. Esto es una buena forma de nivelar los combates y una muy divertida manera de jugar con nuestros amigos dentro de Minecraft. Además, algo muy positivo es que estas nuevas dungeons también albergan un nuevo jefe llamado The Breeze, que en español se traduce como la brisa. Un mob hostil y muy juguetón que va saltando y lanzando bolas de viento, que si estas nos llegasen a golpear explotarían, mandándonos muy lejos, además de provocarnos daño. También tiene la posibilidad de abrir las trampillas de cobre, por lo que podríamos caer muy fácilmente. Ahora pasemos a ver un ítem muy especial, el Crafter, un nuevo bloque que será agregado en Minecraft 1.21 y servirá para automatizar los crafteos de Minecraft, utilizando señales de redstone, algo que sin duda alguna sería muy útil para las diferentes granjas, además de que cambiaría mucho el Minecraft técnico. Y como ya todos saben, el ganador de las votaciones fue el armadillo, quedándose con un 42% de los votos. Luego le sigue el cangrejo en segundo lugar con 32% y el pingüino con 25% aproximadamente. Así que en Minecraft 1.21 serán añadidos los armadillos, que spawnarán en el bioma de la sabana. Además, soltarán un ítem que nos permitirá crear armaduras para los lobos. Recuerden que si este video fue de su agrado, me apoyan mucho dejando su like y comentario, y suscríbanse si es que aún no lo están, así podremos llegar a la meta de 10.000 suscriptores. Un saludo muy especial para todos y nos vemos en un próximo video de Minecraft. Adiós.